En nuestro planeta, lamentablemente existen muchas personas malas. Entre las peores están los criminales peligrosos, que han cometido incluso asesinatos. Estas personas son completamente impredecibles, causando polémicas incluso durante sus sentencias en el tribunal. Y es exactamente eso lo que verás aquí hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vamos allá. Thomas Michael Lane III, más conocido simplemente como T.J. Lane, conmocionó a la población de Ohio en Estados Unidos, no solo por sus crímenes brutales, sino por su falta de remordimiento presentada en la corte. El día 27 de febrero de 2012, Lane abrió fuego contra estudiantes en la cafetería de la escuela Chardon, resultando en la muerte de 3 jóvenes y dejando a otros heridos. Durante su juicio, Lane demostró un comportamiento bastante perturbador. Apareció en el tribunal usando una camiseta blanca con la palabra killer, que significa asesino en español. Además, pasó todo el juicio con una sonrisa macabra en su rostro, pero la gota que colmó el vaso fue al final, cuando al recibir la palabra, Lane aprovechó para burlarse de sus víctimas, diciendo a los familiares presentes que se satisfacía recordando los asesinatos, seguido de un gesto obsceno. Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Lo peor es que logró escapar de la prisión en 2014, pero fue recapturado poco después. En esa ocasión, fue trasladado a otra prisión más segura, donde permanece hasta hoy. Jacob Matthew Morgan era solo un adolescente de Estados Unidos en 2015, cuando fue acusado de provocar un incendio que resultó en la muerte de su propio hermano. Morgan estaba solo con su hermano menor cuando el fuego comenzó a propagarse. Durante el juicio, Morgan confesó haber dejado caer una vela en una manta y haber prendido fuego a una almohada. No llamó a los servicios de emergencia de inmediato y se quedó observando el incendio antes de pedir ayuda a un vecino. Morgan fue condenado en 2016 tras aceptar un acuerdo judicial, donde fue acusado de homicidio involuntario e incendio provocado de 3er grado. Fue sentenciado a 15 años de prisión, con la posibilidad de aumentar a 30 años si no cumplía con algunas requisiciones de la sentencia. Incluso antes de escuchar la sentencia, Morgan ya estaba desesperado. Al descubrir que estaría en reclusión por tanto tiempo, entró en crisis. En su momento, estas imágenes circularon por todo el mundo durante años, pero recientemente, en 2022, volvieron a aparecer en los medios debido a la liberación de Morgan. Acabó cumpliendo solo 7 años de reclusión por haber presentado buen comportamiento y haber concluido un programa educacional mientras estaba encarcelado. La decisión de liberarlo generó discusiones polémicas, con muchos debatiendo si la punición o la liberación fueron justas, considerando su edad y diagnósticos de trastornos psiquiátricos, como trastorno bipolar y personalidad antisocial. Independientemente de lo que la gente piense, la verdad es que Morgan ahora está libre. Bryce Rhodes es un nombre que quedará marcado para siempre en la historia criminal de Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Louisville, donde en 2016 Bryce cometió un crimen horrible, quitando la vida a 3 personas. Además de la brutalidad del crimen, Bryce aún causó revuelo durante su juicio. Siempre entraba sonriendo, soltaba insultos a diestra y siniestra contra los familiares de las víctimas, jueces y hasta su propio abogado. Tuvo varios arrebatos de ira, amenazando a la fiscalía en su cara, diciendo que podría quitarles la vida. En un caso específico, incluso acusó a un fiscal y a un juez de ser amantes. El comportamiento de Bryce en el tribunal llamó la atención de los medios, principalmente por la máscara especial que necesitó utilizar debido a su comportamiento agresivo. En ese momento, el jurado, así como la población, pedía la pena capital. En 2024, el resultado finalmente llegó, cuando la jueza Kaelin sentenció a Bryce a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, resaltando el carácter perturbador de los crímenes que cometió. Esos crímenes no deben ni ser mencionados en detalle de tan feos que fueron. La abuela de una de las víctimas finalmente pudo respirar un poco aliviada al descubrir que el criminal pasaría el resto de sus días tras las rejas.
Christopher McNabb, un padre estadounidense, fue condenado por el asesinato de su propia hija, Khaliyah, de solo 2 semanas de vida. En un juicio que conmocionó a la ciudad de Covington, McNabb fue considerado culpable de 8 acusaciones, incluyendo asesinato con malicia. Pero hay algo inusual que ocurrió durante el juicio, que quizás llamó más la atención que el propio crimen macabro. El caso dejó a todos en shock, no solo por la naturaleza atroz del crimen, sino por la reacción de McNabb en el tribunal. Tras la lectura de las acusaciones, declaró ser inocente, diciendo que nunca lastimaría a sus hijos. El juez John Ott le preguntó entonces qué sentencia daría al verdadero culpable. You claim you're innocent, so you tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay, so they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay. McNabb, sin dudar, respondió que daría la pena máxima, y fue exactamente eso lo que recibió: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. On the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole. Do you understand each of your sentences? Yes, sir. La fiscal describió a McNabb como un padre negligente y violento, que no tuvo paciencia con el llanto de la pequeña Khaliyah. Según ella, McNabb mató a la niña y trató de ocultar el crimen, envolviendo el cuerpo de la niña en una bolsa de gimnasio y dejándolo en una zona boscosa cerca de su casa. Courtney Bell, la madre de Khaliyah, también fue juzgada. Admitió ser usuaria de sustancias pesadas, afirmando haber intentado ser una buena madre. Sin embargo, el tribunal determinó que ella eligió los estupefacientes y a McNabb en lugar de cuidar a su hija. David Moses, el hombre que quitó la vida a Dorothy Sessions, una anciana de 81 años, sorprendió a todos en el tribunal con su comportamiento insensible durante la lectura de su sentencia. Condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Moses actuó con indiferencia, llegando a bostezar y dormitar mientras el juez anunciaba el castigo. El crimen, ocurrido en 2010, dejó a la comunidad de Bakersfield, en Estados Unidos, horrorizada. Moses, entonces con 17 años, y las hermanas Angelique y Katila Nash invadieron la casa de la señora con la intención de cometer robos. Cuando fueron sorprendidos por la anciana, Moses la atacó, dejándola en un estado lamentable. El caso ganó fama no solo por la brutalidad del crimen, sino por la obvia falta de remordimiento de Moses, quien demostró falta de interés durante su propio juicio. Durante el juicio, la fiscalía tuvo que resaltar el largo historial de crímenes de Moses, que incluía agresiones y robo de autos, afirmando que el criminal representaba un peligro continuo para la sociedad si fuera liberado. Este fue el principal motivo por el cual recibió la sentencia máxima de pasar el resto de su vida tras las rejas. Incluso frente a la familia de Dorothy, la señora a quien Moses le quitó la vida no mostró ningún signo de cambio en su comportamiento, confirmando las sospechas del jurado de que es de hecho un criminal sin corazón. Franecha Torres tuvo una reacción bizarra en el tribunal cuando fue acusada de asesinato. Durante la audiencia, Torres, junto con Nicholas Evans y Khalil Miller, fue confrontada con acusaciones de asesinato y robo. El grupo habría atraído a William Tunched, de 21 años, a un lugar desierto con la intención de robarlo, pero las cosas no salieron según lo planeado. Según la policía, Torres y sus cómplices planearon una emboscada. Evans y Miller habrían ofrecido a Tunched una oportunidad de estar a solas con Torres. Ya sabes a qué me refiero. Cuando Tunched llegó al lugar acordado, un sendero alejado de la ciudad, fue sorprendido por Evans, quien le apuntó con un arma mientras era retenido. Miller lo atacó con un trozo de madera. Al final, Tunched también fue baleado durante el asalto y terminó perdiendo la vida. En el tribunal, Torres parecía incrédula al escuchar los detalles de los crímenes. Tal vez sea una excelente actriz, o será que por ser menor de edad pensaba que se libraría de las acusaciones. El juez la declaró culpable de homicidio calificado, mientras Torres hacía una expresión de incredulidad. Las detenciones trajeron un poco de alivio para la familia de Tunched, que lamenta su pérdida. En una escena dramática en el tribunal, Brandon Spencer no contuvo el llanto al ser condenado por intento de homicidio. El joven, de 21 años, fue acusado de disparar contra miembros de una pandilla rival durante una fiesta de Halloween en la Universidad del Sur de California en 2012, hiriendo a 4 personas. Spencer, demostrando arrepentimiento, pidió misericordia al juez diciendo que quería una segunda oportunidad en la vida, mientras lloraba incontrolablemente. Estaba tan afectado que incluso fue visto golpeando su propia cabeza en la mesa.
La fiscalía del caso reforzó la gravedad del crimen de Spencer, enfatizando que el hecho de que nadie hubiera muerto realmente fue pura suerte. A pesar de las peticiones de la defensa y las cartas de familiares y amigos pidiendo misericordia, el juez fue firme en su decisión, afirmando que aunque Spencer parecía una buena persona, la elección de usar un arma para resolver sus diferencias fue grave y merece ser castigada. Por lo tanto, determinó 40 años de prisión para Spencer. Nicholas Lindsay tenía solo 16 años cuando fue sentenciado en un tribunal de Florida a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato del oficial David Crawford. Más tarde, tendría una oportunidad de cambiar su sentencia, pero lo arruinó debido a la forma lamentable en que se comportó en la audiencia. La noche del 21 de febrero de 2011, el oficial Crawford estaba atendiendo una denuncia sobre un posible ladrón cuando se encontró con Nicholas. En un enfrentamiento inesperado, el joven disparó varias veces al oficial, quien lamentablemente no sobrevivió a las heridas. Tras una intensa búsqueda, el chico fue capturado al día siguiente por las autoridades y poco después condenado por el crimen. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que era inconstitucional sentenciar a un menor a cadena perpetua sin considerar la posibilidad de rehabilitación para la sociedad. Se programó una nueva audiencia donde Nicholas tuvo la oportunidad de cambiar su futuro. Resulta que durante ese juicio, la falta de remordimiento del chico quedó evidente. Durante la nueva audiencia, Nicholas mostró una actitud perturbadora y lamentable. Fue visto sonriendo, demostrando ser un asesino cruel sin ningún arrepentimiento. Por lo tanto, fue nuevamente sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Y continúa en la cárcel hasta hoy, un lugar del que nunca debería salir. La condena de Michael Thomas en la ciudad estadounidense de Milwaukee por su participación en un homicidio en 2011 causó mucha confusión. Durante toda la audiencia, Thomas permaneció quieto y en silencio, excepto por un breve momento en el que declaró aceptar las responsabilidades por el dolor que trajo a su propia familia. Estas palabras, sin embargo, no prepararon a nadie para lo que vendría después. Thomas fue sentenciado a 35 años de prisión, seguidos de 10 años de supervisión extendida, por su participación en el homicidio de Sharon Staples y su bebé aún no nacido. Tras la lectura de la sentencia, Thomas perdió el control y los guardias tuvieron que contenerlo. Incluso los espectadores de la audiencia se agitaron con la conmoción, revelando la tensión acumulada de todos los presentes. La sentencia de Thomas se justificó por su extenso historial de crímenes, la participación en el homicidio, así como la ausencia de remordimiento al admitir la culpa solo por el dolor de su propia familia y no a la familia de la víctima. También mostró cómo es una persona egoísta. Thomas y su cómplice dispararon a Staples cuando ella se negó a entregar su bolso durante un asalto. A pesar de estar embarazada en el momento del crimen, Thomas no tuvo misericordia. Gracias a eso, permanece hasta hoy tras las rejas. Taylor Shabusnes, una estadounidense de Wisconsin, causó polémica durante su sentencia por un crimen brutal. Condenada por asesinar a su novio, Chad Therion, mientras estaba bajo el efecto de sustancias pesadas. Taylor entró en la corte esposada y vistiendo una capucha de contención, utilizada para evitar que criminales peligrosos puedan escupir o morder a otras personas. Necesitó estas contenciones como una forma de precaución después de su comportamiento en la última audiencia, donde su juicio fue prorrogado después de que Taylor atacara a su propio abogado. Durante el juicio, Taylor se mantuvo en silencio después de declararse inocente. Sin embargo, en un giro inesperado, el padre de la víctima, Michael Therion, cuya identidad fue preservada, perdonó a la asesina, pidiendo al juez que al menos no recibiera cadena perpetua o algo peor. I want to say that I forgive you for what you done to my son.
And I'm going to ask the judge if he can, if she can see the streets again sometime, La defensa de Taylor también intentó apelar, argumentando que el uso prolongado de sustancias ilícitas habría causado daños cerebrales en ella, pero el juez no se conmovió. Taylor fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y aún recibió 18 años adicionales por otros crímenes horribles que realizó con lo que quedó de su pobre víctima. A pesar de las súplicas incluso del padre de Shad Therion, Taylor nunca volverá a la sociedad. El caso de Dylan Schumacher, un joven de Springville, sacudió a Estados Unidos no solo por la brutalidad del crimen, sino también por su desfachatez al pensar que se libraría de la justicia. Dylan fue condenado por el asesinato del hijo de su novia, el pequeño Austin Smith, de solo 23 meses. Tras ser inicialmente detenido, Dylan utilizó su derecho a una llamada telefónica para hablar con su madre. Durante la llamada, que hizo desde la comisaría, le dijo que no se preocupara, pues siendo menor de edad y de etnia blanca, solo necesitaría llorar en la audiencia para recibir una sentencia leve. Claro que el juez tuvo acceso a esa llamada y confrontó a Dylan con la verdad. En ese momento, el chico parece demostrar un arrepentimiento genuino por primera vez, comenzando a desesperarse. Fue sentenciado a la pena máxima de cadena perpetua por ser considerado una persona peligrosa y manipuladora. Phone call to your mother from the holding center. You stated, I am a 16-year-old blonde. Probably all I have to do is cry in front of the jury and they're going to feel sorry for me. Durante el juicio, el tribunal escuchó testimonios sobre el historial de violencia de Dylan. La fiscalía presentó evidencias de que había agredido repetidamente al pequeño Austin, enfatizando que una muerte por accidente estaba fuera de consideración. El caso de Ronnie O'Neill III sacudió a la población estadounidense de Tampa, Florida, así como al mundo entero. En 2018, O'Neill fue acusado de asesinar a su novia Kenyatta Barron y a su hija de 9 años, además de intentar matar a su propio hijo, que en ese momento tenía solo 8 años. El juicio de O'Neill reveló detalles aterradores del crimen, incluyendo el uso de un hacha, además de un incendio intencional en la casa de la familia. Pero también hubo otras escenas absurdas protagonizadas por el propio acusado, dignas de una película tragicómica. Durante el juicio, O'Neill se representó a sí mismo, declarando varias tonterías que ninguna persona en su sano juicio, o bien orientada por un abogado, diría ante un juez. Uno de los momentos bizarros fue cuando llamó a su hijo para hacerle preguntas, cuestionándole si le había lastimado esa noche fatídica. El niño respondió tranquilamente que sí, como era de esperarse. Did I hurt you that night of this incident? Yes. And how did I hurt you? You stabbed me. En otra parte del juicio, O'Neill gritó, admitiendo que mató a Kenyatta, pero exigiendo que los hechos fueran presentados de forma correcta. You to know the actual facts. I did Kenyatta Barron. La jueza responsable del caso, visiblemente sorprendida por esta audiencia inusual, aconsejó a O'Neill aceptar ayuda de un abogado para no acabar recibiendo la pena de muerte. Eventualmente, O'Neill aceptó un abogado del estado, pero aún así fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, con un adicional de 90 años, sin posibilidad de libertad condicional. El hijo de O'Neill, Ronnie IV, fue adoptado por el policía que lo salvó la noche de los asesinatos y hoy vive feliz, con una familia mucho mejor, lejos de su padre cruel. Luis Bracamontes, un ciudadano mexicano que residía en Estados Unidos, se involucró en diversas polémicas no solo por los crímenes bárbaros que cometió al asesinar a 2 policías en California en 2014, sino también por su actitud insensata durante su propio juicio. Bracamontes no mostró remordimiento, muy al contrario, se rió e hizo comentarios escalofriantes al admitir haber matado al alguacil Danny Oliver y al detective Michael Davis. Tras un largo proceso judicial, Bracamontes finalmente fue condenado solo en 2018. La condena tardó en parte por las múltiples explosiones de odio del acusado, quien además era un residente ilegal de Estados Unidos que actuaba como narcotraficante después de huir de las autoridades mexicanas. El comportamiento de Bracamontes en el tribunal, incluyendo su sonrisa siniestra y aplausos silenciosos al escuchar la sentencia, provocó indignación y tristeza entre los familiares de las víctimas y toda la sociedad estadounidense. Durante el veredicto, declaró que le gustaría matar a más policías y aún se burló de las familias de las víctimas, sonriendo mientras el jurado recomendaba su sentencia de muerte.
A pesar de haber sido sentenciado a la pena capital en 2018, Bracamontes aún espera en el corredor de la muerte. En Estados Unidos ocurre bastante que condenados a muerte pasen años o hasta décadas aguardando su ejecución. Por ello, lamentablemente, las familias de las víctimas aún no han tenido justicia hasta hoy. En un caso polémico y bizarro que ocurrió en Estados Unidos, Ciara Harp fue condenada por el asesinato de su novio, Raheem Grant, en 2017. Tras disparar 7 tiros contra el aspirante a rapero, Ciara fue sentenciada a 125 años de prisión. Pero esa no fue la parte de la historia que acabó llamando más la atención. Lo que más sorprendió al público fue la reacción de la propia madre de Harp, Adrienne Turmond. Subió al tribunal y, sin mostrar piedad, pidió que su hija fuera esterilizada para evitar que tuviera más hijos. Describió a Harp como una mentirosa manipuladora, pidiendo la pena máxima. Family asked the court to sterilize Ciara Harp to prevent any more children being born. We also asked for the highest punishment. Durante el juicio, otros familiares también dieron testimonios emocionantes. El tío de Harp, Ted Thurmond, reveló detalles perturbadores de su infancia, pero su padre, Anthony Bryson, fue casi tan cruel como la madre, pidiendo a Dios que no tuviera piedad del alma de su hija, así como ella no tuvo piedad de Grant. Harp intentó defenderse, alegando que estaba embriagada en el momento del crimen y que no estaba en su estado normal. Aún así, sus lágrimas y pedidos de perdón no conmovieron al tribunal. Permanece tras las rejas hasta hoy, de donde nunca más debería salir. No olvides suscribirte para ver más videos como este.